Buenas tardes, buenas noches a los que ya lees más tarde. Hoy, viernes 28 de enero, aniversario 169 del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Continuamos nosotros nuestro estudio de regeneración humana, la síntesis de conferencia de julio de 1990 en Naarden, Holanda, de la hermana Rada Burnier, y las preguntas y respuestas que le siguieron. Estamos en precisamente la página 45, que vamos al primer párrafo completo de esa página, que empieza con la naturaleza. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces habíamos quedado, recuerden que esta es una de las respuestas erradas a las preguntas a la segunda plática, y estaba en relación con la pregunta, déjame ver si la podemos, no, está muy atrás, pero bueno. ¿Queremos realmente deshacernos de ella, de nuestras pequeñas ambiciones, de nuestros actos de egoísmo? Y entonces Rada, en la página 45, continuaba contestando. La naturaleza se preocupa de eso de una manera extraordinaria a través del proceso del karma, de la ley. Eso es lo único que es definitivo en toda nuestra expresión y manifestación. Encarnación tras encarnación, el hombre experimenta desilusiones, sufrimientos, etc. Y se da cuenta de que hay algo equivocado en lo que está intentando hacer o en lo que se propone. Porque si no estuviéramos errados, si no estuviéramos todavía incapaces de desentrañar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, de conocernos a nosotros mismos, no estaríamos encarnando. Hubiéramos alcanzado la liberación de la rueda de nacimientos y muertes, porque no es ni un castigo, ni un ensañamiento de la vida. Es que no hemos todavía completado nuestro aprendizaje, que es lo que cada mónada, o cada expresión monádica, la mónada es una sola, en el reino humano tiene que lograr conocerse a sí misma y por tanto conocer toda la ley en su integridad, que sobre todo es evolución, acción o karma, etc. Le damos distintos nombres, pero es nada más que eso, la ley. Cuando uno se conoce a sí mismo, comprende toda la ley en su integridad. Y entonces no nos equivocamos. Hacemos nada más que poder aplicar la ley a cada variante de nuestra expresión manifestada, porque nosotros como seres estamos en esa unidad y no podemos nunca salir de ella. Y continúa Rada. Empieza cuando ya uno se va dando cuenta de los errores, de los tropiezos, de los sufrimientos, porque vamos contra la ley y damos cosas contra el aguijón, nos tenemos que doler, nos tenemos que hacer daño a nosotros mismos. Empieza a comprender que dominar a los demás no aporta satisfacción. Esta es la tendencia también personal. Vemos a los demás y por toda una serie de mecanismos conscientes o inconscientes en la personalidad, queremos que los demás hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero nosotros no nos incumben los demás en cuanto a eso. Nos incumben los demás en cuanto a amarlos y si nos piden un consejo, contestar, pero nunca interferir
igual que nosotros no debemos de consentir en que otros interfieran con nuestras decisiones. Podemos escuchar un consejo, podemos atender una sugerencia, pero tenemos que nada más que aprender por nosotros mismos siempre. Y por tanto, no tenemos que ni influir a nadie ni dejarnos influir. Podemos, repito, valorar lo que otra persona con buena intención nos pueda decir, y sobre todo si lo hemos pedido o si lo hemos originado por nuestras conversaciones, pero nunca tratar de dominar. El dominio nada más que se tiene que circunscribir a que nosotros mismos nos dominemos a nosotros mismos de acuerdo a la comprensión que tengamos de la ley. Y aumentar cada día más nuestra capacidad de atender para que esa comprensión aumente y podamos independizarnos de esta rueda de nacimientos y muerte, de este constante tener que reencarnar, porque no somos capaces eh, de comprender todavía y nos buscamos nuevos karmas por no conocernos a nosotros mismos ni conocer del todo la ley. Entonces, lo dice ella, que el conseguir dinero, después de dominar lo demás, no aporta satisfacción, que el conseguir dinero no le hace a uno feliz. ¿Por qué? Porque nada material. Ella pone el ejemplo del dinero porque como es el instrumento de cambio, es lo que sirve para poder adquirir lo que parece que es apetecible. Pero hermano, eso no aporta felicidad jamás. Una persona persigue el dinero vida tras vida, o bienes materiales en general. En una vida se le muere un hijo, en otra pierde su reputación, en una tercera vida su esposa le abandona. Suceden toda una serie de cosas y él se pregunta, ¿merece la pena este dinero? No me ha traído la felicidad que necesito. Porque hay un estado que llamamos felicidad, aunque esta palabra también es desafortunada, que queremos que se realice y en este mundo y en este nivel personal y en este nivel material. Hay indudablemente una búsqueda en todo ser que aunque se confunde, sobre todo en este plano, con la palabra felicidad, pudiéramos decir que lo más adecuado sería llamarla, buscamos la plenitud de esa vida que sentimos y que ella sea plena. Y para ello tenemos que llegar a la vida total. La única plenitud está en la vida total, donde somos unos con todos los demás. Y por eso el amor es lo único que nos lleva a esa plenitud. Luego empieza a investigar qué es la verdadera felicidad. ¿Ven? Porque eso es parte de lo que no conocemos. No nos conocemos a nosotros mismos y creemos que vamos a ser felices con cosas o con determinadas hasta ideas, como las que nos traen a veces algunas ideas religiosas. Yo quiero estar en el cielo con ese Dios, con todos los ángeles, con todas las cosas y para siempre. Y si nada más que ustedes tratan de imaginar
lo que sería ese cielo, con el estado actual de nuestra conciencia, por supuesto, porque a nadie se le habla de que eso sea después de un estado, vamos a decir, un estado permanente, sea después de una transformación total de nuestra conciencia actual. Imagínense el aburrimiento de una eternidad que también está mal concebida, es decir, de un tiempo que no termina, y un tiempo indefinido, oyendo música celestial o disfrutando de cualquiera de las descripciones que se nos hacen de los cielos o del cielo, o del concepto que nuestra mente pueda tener de ello. Y ustedes verán que el tedio, el aburrimiento, el hastío de cualquier cosa que ustedes con la mente conciban como la felicidad en ese cielo, se les va a hacer sal y agua, se les va a convertir en algo insoportable. Y entonces, esa verdadera felicidad tiene que ser descubierta también, o esa verdadera plenitud, como me gustaría mejor llamarle. De este modo, continúa Rada, el poder evolutivo, que la ley de evolución es la única ley, le empuja hasta que empieza a servirse adecuadamente de la libertad, que es su derecho de nacimiento. No la libertad física, sino la libertad de llegar a ser consciente y actuar de acuerdo con esa conciencia. Aquí está puesto en palabras, yo creo que una de las formas más, vamos a decir, más abarcantes de lo que podría ser vamos a decir, esta empresa de autodescubrirnos en esa felicidad. ¿De qué es esa felicidad? La libertad de llegar a ser consciente y actuar de acuerdo con esa conciencia. Es decir, eliminar toda posibilidad de conflicto. Eliminar toda clase de aburrimiento. Eliminar lo que, siendo un estímulo de nuestros sentidos y nuestra conciencia limitada actualmente a nuestro cuerpo físico, impondría sobre nosotros de una manera horrenda. Piensen en cualquier cosa que ustedes puedan imaginar de la manifestación en estos planos inferiores, con formas, etc. Serían insoportables si la tenemos vamos a decir, que disfrutar, entre comillas. Sí, empezaría con un disfrute. Lo que más ustedes puedan, como dijéramos, concebir, y aún cosas que todavía no pueden ni concebir totalmente, se volverían en una monotonía o en un hastío de ese estado de vibración que llamamos felicidad, que es nada más que una vibración de placer, y el cuerpo se agotaría, la conciencia se extenuaría, y nada de eso es factible. Luego, la verdadera plenitud de este estado, que sería en la verdadera eternidad, es decir, lo eterno con un tiempo totalmente más allá del presente, pasado y futuro, eso, hermanos, no es posible que nosotros, en nuestro nivel actual y con la mente, podamos descubrirlo. Y esa es otra de lo que haría esta búsqueda, como si dijéramos, fructífera. Esta investigación sí nos puede llevar a un descubrimiento que nos tenemos actualmente en nuestra capacidad actual
de expresión de la vida a través de nuestra conciencia actual. Los que ya hayan abierto el mensaje de hoy de conocerse a sí mismo, de Krishnajit, analícenlo, está verdaderamente, como si dijéramos, abarcante de todos estos que estamos tratando de poner en palabras. Muy pocos seres pudieron utilizar los medios de comunicación imprescindibles, que es la palabra, para darnos estas imágenes, ideas, no sé cómo llamarle, estos vislumbres de lo que obviamente él tuvo que tener gran realización. Si no, no lo hubiera podido poner en estas palabras. Profundicen hoy lo que hoy envió de conocerse a sí mismo de Krishnajit, el hermano de Barcelona, a nombre de todo este esfuerzo de estos 2 años que él lleva haciendo este trabajo. Y hay que tener una gran gratitud por la forma en que está pudiendo poner en pequeños párrafos tanta suma de lo más, porque indudablemente que él hace la selección. Volviendo a Radha, pensamos que tenemos libertad, pero esto es ilusorio, porque estamos atados a un cuerpo, a una mente, a una conciencia limitada. Ella tiene que ser liberada. La vida en sí que estamos expresando en nuestros cuerpos necesita esta liberación. Y ahí, en lo de hoy está eso. Cómo conocernos a nosotros mismos sin ninguna de las limitaciones que enseguida nosotros mismos nos autoimponemos. Quiero buscarla, quiero obtenerla, quiero lograrla. Todo eso es deseo. Él lo dice en muchas de las que estamos estudiando, pero hoy tiene una de las síntesis esas maravillosas, de las cuales hay una enorme cantidad en la infinidad de sus pláticas durante más de 60 años. Así que, se me fue el párrafo, yo creo que es aquí. Y cuanto más aprendemos a utilizar, bueno, no, por si acaso voy a releerlo. Pensamos que tenemos libertad, pero esto es ilusorio. Solo cuando empezamos a utilizar nuestros poderes de observación y la inteligencia. No había llegado aquí. Había dicho nada más la primera oración. Solo cuando empezamos a utilizar nuestros poderes de observación y la inteligencia para comprender lo que es la vida, cuando vislumbramos lo que es el verdadero progreso, empieza a tener lugar el cambio. Es decir, que nosotros tenemos que investigar esta ley de evolución para empezar no solo a comprender lo que es la vida, que la vida es una unidad, que no estamos separados de nada ni de nadie. Entonces vislumbramos lo que es el verdadero progreso, es decir, vislumbramos la ley de evolución. Empieza a tener lugar el cambio es automático. ¿Por qué? Por una ampliación de nuestra inteligencia y comprensión de la ley, no por un deseo, no porque nos impongamos un cambio, porque nos abrimos internamente a una nueva, como si dijéramos, perspectiva de comprensión, y por tanto la inteligencia empieza a aumentar su expresión en nuestro conjunto de vehículos. Y por tanto hacemos
los enlaces. ¿Cuál es el enlace fundamental? Que empecemos a realizar la conciencia más profunda y por tanto a perder el sentido del yo separado, el yo entre comillas, el yo personal. Y cuanto más aprendemos, no deseemos, cuanto más aprendemos a utilizar nuestra capacidad de conciencia, la inteligencia, la comprensión, más rápidamente tiene lugar el cambio. Es nada más que un conocer a nosotros mismos, nuestra verdadera realidad interna, que es la que entonces hace el cambio en nuestras expresiones de vida en lo externo, en nuestros vehículos. Y van ellos difundiéndose también en la expresión de la unidad de la vida. Todo lo demás se cae como hoja seca. Y cuanto más aprendemos a utilizar nuestra capacidad de conciencia, más rápidamente tiene lugar el cambio. Probablemente hasta cierto punto, todos nosotros somos conscientes de que debe tener lugar un cambio fundamental, porque no es un cambio accesorio, fundamental, que es la desaparición del yo personal, del sentido de separación que tenemos todos todavía, porque es la prueba de nuestra ignorancia, pero no somos profundamente conscientes. Porque eso nada más que se va haciendo profundo en el centro de todo nuestro ser, pero abarca todo nuestro ser. No nos sentimos especialmente deseosos de poner en práctica el conocimiento o la inteligencia cuando algo nos ofrece una ventaja inmediata. Es decir, los sentidos se van hacia algo afuera y la conciencia profunda, que de verdad nos puede llevar a una práctica, es decir, a que la vida nuestra en cada momento sea fructífera, sea profunda, esté atenta a ese conocimiento de sí mismo. No estamos, como dijéramos, ávidos, no estamos atentos a cómo eso se puede poner en práctica. Porque si hay algo de afuera que nos dé ventaja, el egoísmo, la personalidad, el yo personal, es el que busca ventaja. Porque en la vida una, ¿qué ventaja va a haber? Si todo es lo mismo, si todo nada más que es una totalidad, cuando la larga costumbre de la autoconservación o la sexualidad impulsa a la mente hacia una conducta incontrolada. El deseo de placer. El deseo de placer. Y sin inteligencia. El placer no es inteligente. Y eso lo vemos en la vida práctica de la humanidad. Las personas más sensuales, más primitivas, más entregadas a sensaciones, nada más que complican constantemente su existencia y las llevan a múltiples desastres y múltiples sufrimientos. Pero
si realmente empezamos a actuar como agentes libres, es decir, no dependiendo de todas estas atracciones exteriores, sino atentos a la inteligencia, al autodescubrimiento. Entonces hemos de profundizar en el significado y las implicaciones de nuestros actos y de nuestras actitudes. Los seres humanos no están obligados a pasar por todas las experiencias para comprenderlas. Eso sería como si dijéramos una contradicción, porque todas las experiencias están afuera, en nuestros niveles personales, y lo que se necesita es inteligencia. Con una sola experiencia pudiéramos llegar a la realidad total del conocimiento de nosotros mismos. Pero eso depende del estado de atención inteligente y el autodescubrimiento del significado de cada experiencia. Podemos observar a los demás y aprender rápidamente. ¿Cuántos desastres, cuánto sufrimiento hay también a nuestro alrededor? Si podemos mirarlo con inteligencia y sentirlo como nuestro, porque la vida es una sola, hacemos el aprendizaje íntegro. Todo lo que nos rodea va a ser una nueva instrucción, una nueva lección, y entonces no tenemos que pasar nosotros por ellas. Nosotros nada más que, si lo aprendemos y lo aplicamos al centro de nuestro ser, no solo estamos ayudando, porque es como si dijéramos imposible que no sintamos compasión si nuestra inteligencia comprende el error ajeno, sino que no podemos caer ya en ese error. Aunque en esta encarnación no recordamos haber caído, pero la comprensión inteligente de que eso es la misma vida nuestra nos da la lección y podemos seguir adelante. Sabemos, continúa Errada, que el egoísmo debe terminar, pero somos incapaces de mantener el interés en este tema. Todo el mundo tiene alguna lección de las consecuencias desagradables de todo acto egoísta, de los sufrimientos que el egoísmo produce constantemente en el mundo a nuestro alrededor. Pero, como ella pone, somos incapaces de mantener ese interés. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos tratan de escapar. Bueno, ese es el egoísmo de otro. No, el egoísmo es total de todos. Somos parte de la manifestación, parte de la expresión de la vida. Luego, si ya comprendemos lo negativo del egoísmo, nosotros debemos mantener cómo eliminar el egoísmo de toda manifestación de todos los seres a través de nuestro amor, de la compasión, pero del sentido inegoísta de la vida, porque la vida no está separada y por tanto no puede preferir a una cosa u otra. Tiene que abarcar la vida en su integridad. Nos sentimos demasiado inclinados a decir, yo soy así, no puedo evitarlo. O bien, es humano ser egoísta. O los seres humanos no pueden cambiar. Yo tampoco. Porque
Cuando decimos los seres humanos no pueden cambiar, nosotros como somos seres humanos, nos metemos en él y nos autojustificamos, ¿eh? Y la guerra es inevitable. Ha habido guerra de que hay por lo menos récords históricos. Y entonces nos encogemos de hombros. Y la guerra puede ser entre padres e hijos, entre hermanos, o puede ser entre naciones, o puede ser mundiales, como las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Y entonces nosotros nos vamos insensibilizando con esa superficialidad y la ausencia de consideración a la luz de la vida, una de todas estas expresiones. Solemos oírlo, pone Rada, pero lo peor, solemos pensarlo, solemos sentirlo y también nos consolamos o autoconsolamos. Bueno, son tantos, yo soy uno más que no importa. Yo no soy tan egoísta, no soy tan, pero no acometemos de aplicar la inteligencia a cesar en todo egoísmo. Y Rada continúa, significa que estamos todavía muy condicionados por los reflejos animalescos. Y esto es lo que tenemos que afrontar. Si en nosotros hay cabida, y la hay indudablemente, si no ya hubiéramos autorrealizado gran parte de nuestra evolución espiritual. Si nosotros no tuviéramos ese condicionamiento y fuera un reflejo animálico en nosotros, si de verdad lo cometemos, si de verdad lo vemos de frente, eso es animal, eso no es humano. Lo verdaderamente humano es la vida una, la vida, y reconocer el amor por encima de cualquier otro reflejo, no continuaríamos por tanto tiempo reencarnando y reencarnando y reencarnando. Pero que somos lo suficientemente humanos como para racionalizarlos y justificarlos. ¿Por qué? Porque queremos quedar tranquilitos. Queremos poder acostarnos a dormir. No, yo no tengo nada que ver con eso. O es mi limitación actual, ¿qué voy a hacer? Hay muchas posibles respuestas psicológicas dentro de todos nosotros. Pero cuando aplicamos realmente nuestra inteligencia, ven, lo ha dicho ya en 2, 3, 4 ocasiones, la verdadera inteligencia, hermano, no el intelecto, la verdadera inteligencia. Si la aplicamos realmente, entonces empieza el cambio. Y repito, no es que sea un cambio instantáneo, ojalá, si es un despertar muy profundo, claro que puede ser el que nos saque de la rueda de nacimientos y muerte de una manera, consideramos, casi que inmediata. Porque el cambio depende de su despertar, de la integridad, del autoconocimiento para que sea total e irreversible. En la minoría de seres en los que ha tenido lugar un cambio fundamental, los adeptos son focos en el mundo, la naturaleza animal ya no funciona. En eso consiste
lo que llamamos discipulado, iniciaciones, todas esas serie de términos que a veces se convierten en nosotros en términos totalmente intelectuales y no en una necesidad, vamos a decir, innegable e irrenunciable de nuestra verdadera vida, que es como debía de arraigarse, de despertarse dentro de nosotros. Estos seres en que ya no funciona lo animal, se han adelantado a nosotros porque la conciencia humana está completamente despierta en ellos y son realmente libres. No solo es la liberación en un sentido de rueda de nacimientos y muerte, es la liberación íntegra de la conciencia de estos seres. Sin embargo, ellos voluntariamente, y eso lo vemos como lo plantea, en qué forma tan mística y tan profunda lo plantea la voz del silencio, renuncian a su liberación y pasan a ser activos unidades de la jerarquía de adeptos que ayuda a la humanidad a hacer menos, vamos a decir, menos escasa y más repetida los seres que hacen este cambio fundamental y se incorporan a la jerarquía de adeptos para ayudar al mundo, para salvar, entre comillas, no salvación en el sentido, como dijéramos, dogmático, sino para salvar a la humanidad de la lenta, o del lento cambio interno que todavía proporcionalmente se produce en tan escasos seres. Y por tanto, haciendo que disminuya y no aumente la suma de dolor y de desesperación y de tragedia y de egoísmo en la humanidad actual. Así que, aunque la mayoría de la humanidad está todavía demasiado condicionada, tenemos ante nosotros la posibilidad del cambio total. Todo lo tenemos ante nosotros. No importa que sean tan escasas las otras, no importa que sea tan difícil. Basta con que nosotros empecemos este autoconocimiento y estemos atentos a no expresar egoísmo en nada, a sorprendernos, no, esto es egoísta y me separa de la vida real. Y entregarnos nada más a esa vida total, a esa vida real, a esa ausencia de egoísmo para que podamos ser parte integrante de la jerarquía de adeptos y de la disminución progresiva del sufrimiento humano. Y eso es lo que nos tiene como dijéramos, que motivar, tener la motivación de ayudar. Si la motivación es egoísta, claro que no vamos a estar haciendo nada. Si es que yo quiero sufrir menos, ya. Ahora, si la atención nos lleva a que nuestra inteligencia se expanda, se crezca, para sentir ese amor, para sentir esa unidad con todos los seres, no estamos haciendo ningún cambio afuera,
pero el cambio interno es verdaderamente superior y verdaderamente abarcante, útil, etc. Así que si pudiéramos dedicar nuestra energía a las cuestiones básicas, podríamos iniciar el cambio, pero no si aplazamos la cuestión hasta dentro de 3 o 4 años, hasta que vayamos a otro seminario. A esto se lo digo a los que estaban allí presentes. Durante el seminario podemos sentir el entusiasmo. Durante una de estas estudios a veces uno siente el entusiasmo, pero después, bueno, no. El año que viene o el otro, ahora estoy muy cansado. Y prestar atención cansa. El cuerpo se agota. Y entonces lo aplazamos. En la enseñanza del yoga, en el Bhagavad Gita, esta es una de las obras que nos puede inspirar enormemente. La traducción de Anibesan nos sigue apasionando. El sábado, no, el miércoles, hace 2 días. El miércoles estaban allí unos para clasificar unos libros de uso y estaba una de las ediciones del año 65, hecha en Adyar en inglés, del Bhagavad Gita de Anibesan. Digo, mira qué bueno que se sigue imprimiendo y que hay personas que cuando ya, no sé, en las circunstancias, ya lo estudiaron, lo leyeron o ya no lo entendieron, pues lo donaron para que siga circulando. Es una alegría cada vez que yo veo el Bhagavad Gita de Anibesan. Y claro, lo tengo aquí en español. No, lo prefiero como es natural en el español. Y entonces en el Bhagavad Gita y en otras partes, claro, que no es el único libro, pero es uno de los que más nos estimulan al inegoísmo. Se dice que hay 2 cosas que son necesarias para el progreso espiritual. El despertar, es decir, utilizar el discernimiento, el verdadero viveka, y la inteligencia, la verdadera capacidad superior de esa inteligencia, y el perseverar. La perseverancia, porque claro, nosotros estamos verdes, nosotros estamos más que verdes tiernos, la mayoría de nosotros, pero hay que perseverar, aunque fracasemos en la utilización del discernimiento y la inteligencia en los primeros intentos, en las distintas, como dijéramos, en las distintas circunstancias en que de momento despertamos a algo, pero y después volvemos a dormirnos en los laureles. Y no, tenemos que de verdad ser capaces de profundizar, perseverar y aplicar viveka. El discernimiento espiritual es entre lo permanente, lo transitorio, entre lo importante, lo no importante, para lo que es la vida como totalidad. Y así sucesivamente. Y claro, recuerden que a cada paso de discernimiento con esta inteligencia, con discernimiento inteligente, vamos a decir, disminuye la mayor dificultad que tenemos, la cantidad de deseos que asaltan a nuestros cuerpos. Y entonces la ausencia de deseos crece en la misma medida en que vaya creciendo el discernimiento inteligente o discernimiento e inteligencia, si lo quieren ver como 2 cosas, pero para mí son 2 caras de la misma moneda, y seamos capaces de perseverar aunque tengamos todavía nuestros tropiezos, nuestros retornos,
el cambio, le repito, de un ser humano corriente al adictado es dificilísimo. Pero de un ser humano corriente a un ser humano buscador, investigador de esta verdad que nos lleve a la realidad de nuestro verdadero centro de ser y al conocernos a nosotros mismos, indudablemente que tiene varios despertares, varias expresiones de transformación interna y nos puede llevar a la sabiduría de todas las edades, a ser un adepto que se incorpora a la jerarquía que protege la evolución del mundo y que la estimula y que de verdad la lleva a algún tipo de realización. Y RH es el último que contesta, nos dice: no deberíamos desesperar porque solo unos cuantos sean capaces de realizar este cambio fundamental. Deberíamos esperar y creer, pero en el verdadero sentido de la palabra creencia, es decir, confiar, tener una certidumbre interna de que no lo he descubierto, pero que eso es, y que algún día todos lo vamos a descubrir, basándonos en la lógica que cuando haya suficientes personas inteligentes en la vanguardia de la civilización, la verdadera civilización, no ciudades, no esto y lo otro, es decir, cuando de verdad nos comportemos con amor, con desinterés entre todos nosotros, esa es la verdadera civilización, la civilización del alma, no la de la tecnología. Que sean altruistas y sirvan de ejemplo, porque otra de las cosas, no estamos aislados ni aún físicamente. Y si de verdad el altruismo en nosotros es creciente, notable, prevaleciente, y por qué no decirlo, y lo único que tratemos de expresar y logremos aumentar en expresión constantemente, nosotros servimos de ejemplo o serviríamos de ejemplo. Otras personas seguirán el nuevo camino. Nuevo porque para nosotros es nuevo, pero es el único camino. Aunque la verdad sea una tierra sin sendero en otro sentido, como Krishnaji apuntó en el año 29, pero que nosotros podemos seguir usando como un símil, no como una muleta para justificar nuestro egoísmo, que fue lo que le hizo a él tener que hacer aquella declaración. Estaba rodeado de personas egoístas que querían y querían y querían y querían. Que quizás en la forma que él lo hizo, él mismo después la tuvo que ir modificando porque lamentablemente lo interpretaron grotescamente. Por lo menos esa fue la impresión que yo tuve y siendo un niño, de muchos de los que creían que lo habían comprendido. Y esa creencia fue para ellos desastrosa. Y él se lo dijo a algunos de los que iban y le decían: no, mira, abandoné tal cosa, y él explicaba que eso no podía ser verdaderamente. Nosotros tenemos que servir de ese ejemplo, porque el altruismo y la generosidad son cualidades que se irradian. No porque uno se lo tenga que decir, no porque uno tenga que tratar de dominar a otros para que sean egoístas, fíjense, ni eso.
las confusiones pueden ser muchas en todos nosotros. Y a veces con la mejor intención se puede estar empedrando las calles que conducen al infierno. Si lo hacemos de una manera incorrecta. Es irradiar. Es que altruismo y generosidad sea lo que vibre constantemente en beneficio de todos en los que estamos en este valle de lágrimas tratando de llegar a lo que es, como si dijéramos, el final de de nuestro peregrinaje, de nuestra etapa. ¿Eh? Vamos a poner aquí llegamos al final de esta parte y vamos a entrar a la plática tercera, porque estos son, como es natural, lo de que tenemos que volver a la página 10. Perdonen, estaba buscando, porque si no, no puedo. ¿Dónde estará la página, la conferencia o de la plática que ella dio en tercer lugar, que es la regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica? Una cosa muy importante. ¿Cómo aplicar los objetivos de la sociedad a la regeneración humana? Vamos a llegar o regresar a la parte de la plática, que es por la página 10, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, no, si mal no apunté. Aquí está la 4, que... Ok, vamos ya a ir, eso porque si no me puedo ir. Sí, ya estamos llegando. Aquí, regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica en la página 10 de ustedes, aunque creo que le estén viendo porque estamos compartiendo pantalla. Y comenzó la hermana Rada esta tercera plática sobre la regeneración y los objetivos. Recuerden, los 3 objetivos son, primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de nada. Aunque los ejemplos que se pusieron en 1896 y desde antes, aún en las versiones anteriores, es muy parecida. El que se cambió fue más el segundo, o la fraseología de los segundos y tercer objetivos, pero el primero siempre decía, sin distinción de sexo, casta, clase o color de piel, etc. ¿Qué es lo que la gente toma por raza? Recuerden que la raza física nada más que tiene una sola característica, que son los 5 sentidos, porque estamos en la quinta raza. Y como no hay ningún ser humano físico que tenga menos de 5 sentidos, como podrá tener una limitación de uno de los 5, como nacer ciego o sordo, bien, lo que sea, pero no que tenga menos sentidos como cuerpo físico, sino algún hecho hereditario o de enfermedad o de lo que sea o accidental que le priva de un sentido, o kármico, como es natural, porque nacen a veces con esta limitación. Entonces toda la humanidad es quinta raza. No hay otra raza física. Luego, esto se podría hasta eliminar, pero en realidad lo que tenemos que decir, sin ninguna distinción, a nadie se le puede eliminar de la sociedad teosófica por ninguna de las circunstancias externas de sus cuerpos, de sus ideas, de sus país, de su cultura, de su incultura, nada. Porque la vida es una sola.
Y la única forma de reconocer esa verdad básica de la unidad de la vida es con fraternidad hacia todas las expresiones diferentes de esa vida, pero que sigue siendo la misma vida. Luego, el primer objetivo nada más que es una consecuencia de la ley natural de que somos una expresión de una sola vida. Ahora, en la práctica, ese es el reto más grande de los tres objetivos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, a no ser que nos convirtamos en adeptos, somos capaces de poder expresar en nuestra conciencia normal esa realidad de la vida una. Todos nos expresamos en lo que llamamos la conciencia de la personalidad, que funciona a través de nuestras acciones, sentimientos o deseos y pensamientos o emociones de los dos, la liga de los dos, de pensamiento y deseo, sentimiento es emoción, en nuestras conciencias que no tenemos todavía en esa misma inmensa mayoría de la humanidad que estaba hablando Rada y el otro hermano que habló, o hermana, al final de la plática, de los comentarios y preguntas a la plática segunda. Nosotros, como no funcionamos en la verdadera realidad nuestra, de nuestra verdadera alma espiritual, que es la única que puede, como dijéramos, realizar la unidad de toda la vida, en los cuerpos estamos aislados. En los cuerpos nada más que expresamos niveles de conciencia inferiores que canalizamos a través de las formas en que vivimos, pero sobre todo la forma física, el cerebro físico. Eso es de lo que somos conscientes todos. Y por tanto, como eso sí se siente separado, a la primera de las separaciones de los demás que no comprendamos, que no realicemos a través del amor, la compasión y la sabiduría de que seguimos siendo uno, pues nos va a llevar a que perdemos la paciencia, a que increpamos lo mismo a Dios que a cualquier ser que nos rodea y rompemos la armonía con ellos. O entramos en guerra con ellos, ya sea personal, etc. Recuerdo ahora que no sé quién fue, si en una plática o algo, le hicieron la pregunta a Krishnalli cuando empezó vamos a decir, en una etapa de la Guerra Fría, que todavía sigue en discusión todo eso, el control de armas, un tratado de desarme y esto y lo otro. Le preguntaron, ¿usted cree que el desarme, que eso? Y él le hizo con la cabeza de que no. El ser humano, mientras no se autodescubra, no se conozca a sí mismo, seguirá en guerra con él mismo y contra todos los demás. No importa con qué armas no, puede ser con flechas, con arcos, como en la antigüedad, puede ser con estas bombas atómicas y acabar con poblaciones enteras, como se hizo en Hiroshima, en Nagasaki, etc. O como después, sin guerra, pasó en Chernobyl y en la misma esta de Fujiyama, esa de Japón, que tantas personas se han llenado de radioactividad, etcétera, etcétera. Y que sigue, nadie sabe las consecuencias de todo eso. Entonces, el ser humano, mientras tenga egoísmo, nada más que va a querer, no, yo tengo mis plantas atómicas porque yo necesito hacer electricidad. Y si explota, que explote, y que se muere, que se muere.
y ganan dinero con eso. Y así sucesivamente. Entonces, la guerra no está en con qué arma se haga. La guerra está en la falta de inteligencia, de amor y de altruismo entre los seres. Y en que la verdadera fraternidad no la sabemos poner en práctica. Que tiene que estar fundamentada en esos principios internos. En esa evolución interna, en esa comprensión de la ley de evolución. Bueno, el segundo es fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias de la humanidad. Si se hace en el espíritu de fraternidad, utilísimo. Pero si falta ese principio de la fraternidad, porque los tres son uno en cierto aspecto, recuerden que todas las trinidades son una unidad, surgen de la unidad y regresan a la unidad. Si ustedes hacen ese fundamento para tratar de darle propaganda a su preferencia, sea esta la más alta de todas, en su pureza original de fundación, que todas comparten esa misma pureza en su fundación. Pero ustedes quieren ponerla, no, esta porque es la de mi, por ejemplo, la predominante en mi patria, porque fue la primera de nuestra quinta raza, por ejemplo, el hinduismo para muchas personas, o las 6 darshanas, no, la Vedanta, no, la Samkhya, o el cristianismo, no, porque es la del corazón. Jesús renunció a todo, se sacrificó por todo, fue crucificado y fue un gran iniciado. Si tenemos, por ejemplo, el cristianismo esotérico de Dani Bessan o Isis sin velo de HPV, que habla de toda esta realidad, ¿ok? Pero eso no la hace la única ni la mejor, ni que la que tengo yo que imponer o que yo tengo que preferir. Esto, y Gautama Buda es la mónada más alta de nuestra, está en las cartas de los maestros. Y Gautama es la única mónada que puede pasar por 2 rondas, cuando la ley nada más que es una, los adeptos nada más que quedan asegurados cuando la completan, ¿no? A la siguiente ronda, y él es 2, una excepción. Ah, no, tiene que ser el budismo. Y tuvimos mucho gusto en mandarle las lunas, porque sabemos que podemos ponernos en sintonía, no solo con la Navidad, no solo con la Pascua de Resurrección, sino con Wesak, por ser nacimiento, iluminación y paz y nirvana. Y después se me olvidó al final. No les puse a los que se los mandé, de que también Asala o Asatha, que es como se debía pronunciar, que es como se dice en Ceilán o en Sri Lanka ahora, que es la nación, por cierto, Sri Lanka obtuvo que Wesak, una de las dos, fuera aceptada como una fecha internacional de Naciones Unidas en honor a esa celebración del Buda de Gautama, porque hay otros Budas, ¿no? Pero bueno, nadie casi los conoce fuera de los teosos. Y entonces, Asala es cuando él da después de su iluminación en el parque, uno de los parques más sagrados de la ciudad santa de Varanasi, las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero, que después repitió hasta su muerte, para que quedara como una huella indeleble de su enseñanza, y es verdad que ha quedado. Y bueno, se sigue conmemorando en la luna llena de julio, en nuestro mes, o en nuestros meses, o la luna llena de mayo, que es Wesak. Y claro que uno sí, uno lo sabe y uno lo puede difundir. ¿Por qué uno no va? Ah, porque es en el momento exacto del plenilunio que eso se conmemora. Y la influencia que precisamente Leadbeater, que era
un estudiante de todas las religiones por igual, pues nos da en el libro de los maestros y el sendero como dos bendiciones verdaderamente las más altas de nuestra anualidad, en el sentido místico. Y bueno, los que tenemos confianza en este estudio profundo que él hizo y en su significado, bueno, significado no, en su trascendencia esotérica que él no explicó, y lo dice independientemente de tu trascendental esoterismo, se hace, porque eso es lo que vale de verdad, lo que es más profundo, se hace una ceremonia de la fraternidad, etcétera, etcétera. Eso podrá ser creído o no creído, eso no importa. No importa quién lo crea, quién no lo crea. Es un índice de que hay algo más aún en el mundo material, en el mundo, vamos a decir, manifestado, de la vibración que esa luna llena tiene para la Tierra anualmente, en un sentido esotérico que él nunca pudo explicar o nunca llegó a saber, no lo sabemos. Él sí, independientemente de su trascendental significado esotérico. Igualmente, exhala, se repite por la fraternidad según él sabía, pero independiente de eso esotérico, esa vibración de las cuatro nobles verdades del noble octuple sendero. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de recordar. Su nacimiento, su iluminación y pase al nirvana en mayo, en esa luna llena de mayo, sus cuatro nobles verdades, el noble octuple sendero. La primera verdad es el dolor, la causa, en la segunda, la ignorancia, la tercera, cómo poner remedio o tener la certeza de que existe un remedio a esas dos nobles verdades y que es la cuarta noble verdad, que esa cesación del dolor, esa cesación de la ignorancia, se produce a través de un noble octuple sendero que son recta creencia, que también se traduce por otra palabra que no me viene ahora a la mente, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recto recuerdo, recta meditación. Esta es la forma en que la tradujo precisamente Leadbeater de un libro famosísimo sobre budismo de Rick Davis. Y están también explicadas brevemente estos significados en los maestros y el sendero. Es decir, que nosotros debemos de ser capaces de poder comprender a todos los movimientos que hoy llamamos religiones, aunque hayan sido fundados como niveles de, como dijéramos, de expresión de conciencias altísimas. El Gautama, Buda, el Maitreya, como se le llama, el Cristo, y otros grandes iniciados, que son los que han traído siempre una nueva etapa, una nueva religión, una nueva dispensación, como también se le llama en ciertos círculos. Y eso hacerlo, pero de una manera verdaderamente integral, tan universal como la fraternidad. Si no, no podemos. Igual la ciencia tiene que ser desde el punto de vista de una ciencia holística, no solo de la ciencia física. Y la filosofía pues tiene que ser una filosofía verdadera del amor a la sabiduría, no una mera intelectualidad, como lamentablemente la mayoría de los filósofos, sobre todo de los siglos últimos y de las líneas ya materialistas o semimaterialistas, dialécticas, etcétera, pues no nos pueden a nosotros llevar a la profundidad ni de la fraternidad ni de la sabiduría contenida en las religiones y en la fundación original de esos movimientos. Y bueno, ciencia, pues ya les digo,
Filosofía y ciencia son dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos de la investigación de las leyes del universo. La una por la línea filosófica, la otra por la línea experimental o científica, pero que abarque, como hicieron Sir William Crookes, Alfred Russel Wallace y más tarde en el siglo XX el mismo Einstein y Sir James Jeans, que es el que les debo, no lo he acabado y no lo he distribuido, pero que también tienen o han tenido, porque los hay vivos igual ahora, una destacada, vamos a decir, actitud de donar a la humanidad apertura de pensamiento y de investigación para que sigan ampliándola. No una ciencia que nada más que se basa en el plano físico, sino que puede llevar, como Sir James Jean habla en esa alocución, a lo que está más allá del espacio y del tiempo. Entonces, si nosotros cogemos los tres objetivos de esta manera, esta plática nos va a inspirar enormemente. Rada la comenzó, y perdonen una introducción tan larga, pero es que de los tres objetivos de la sociedad también se hacen muchas caricaturas con la mente. Y nosotros no podemos dejar esas caricaturas. Solo tenemos que ir a porque si no, ¿cómo vamos a enfocarlo para la regeneración de la humanidad? Y entonces Rada comenzó, aunque la sociedad teosófica tiene tres objetivos, tiene un propósito único. Lo que le dije también no lo amplié porque sabía que ella empezaba con esto. Es decir, los tres son uno, que es el de elevar a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. Y hasta se debía de usar más la palabra ético, que en castellano sobre todo tiene un peso enorme, más que la moral, que casi siempre las personas la relacionan enseguida con la mojigatería religiosa. Y no la ley. La ética es una ley que se enmarca dentro de la ley de evolución. Y si no está acorde esa ética con la ley de evolución, no es tampoco ella ley. Y bueno, la espiritual, imagínense, claro, es que todo es espíritu y que el espíritu es uno solo porque es la única vida. Esto no es idéntico a lo que la mayoría de la gente llama progreso. Porque las personas llaman progreso, le repito, a lo material, preferentemente. Pues la regeneración moral y espiritual será la fuerza más potente, será la fuerza más potente que contribuya incluso al progreso material. El verdadero progreso material no existirá si estos tres objetivos no están incorporados a la vida de la mayoría de los seres. ¿Por qué? Porque el progreso material hoy, ¿cómo es? Egoísta, selectivo, desconocedor del dolor prevaleciente, etc. Cada uno tiene su teoría, cada teoría dice que todas las demás teorías son falsas. Este progreso, si es verdaderamente una regeneración moral y espiritual, no tendría posibilidad de exclusivismos, de peleas, de discusiones, de ninguna de las cosas que separan a las personalidades humanas en todos los tiempos, pero muy agudas y muy trágicas en el mundo de hoy, por precisamente el avance
de la parte física, desproporcionado con el poco avance o retrocesos en los niveles éticos y espirituales. En todas partes vemos intentos que se retrasan a causa del egoísmo, ¿ven? De las tensiones y de la indiferencia, que es todavía más triste. Que tantos seres sean indiferentes a todos los que les rodean, que sufren, que están arrinconados a una miseria, a una ignorancia, a un desprecio, porque sus expresiones no coinciden con las de cualquier grupo o cualquier teoría de la vida o cualquier aproximación egoísta a determinados aspectos de esa vida. Por lo tanto, el progreso debe centrarse alrededor de una nueva visión, de nuevas actitudes, una nueva visión holística, una nueva visión omniabarcante, una nueva visión que no excluya a nada ni a nadie, sino que incluya a las peores expresiones que nosotros podamos, vamos a decir, encontrar, y que solamente se responda con el amor, el altruismo, el inegoísmo y soluciones que no descansemos en tratar de emplear, de ensayar, de difundir como propósitos, como teoría, lo que sea, hasta que no se realice esa paz, esa armonía, esa concordia en la civilización actual. Los objetivos de la sociedad no pueden dejar de relacionarse entre sí, lo que estábamos tratando de que ustedes ya tuvieran, porque sabíamos cómo ya iba a empezar a entretejer esto, porque están ligados a la cuestión del progreso y de la perfección humanos. Recuerden el tercer objetivo: investigar las leyes inexploradas de la naturaleza, y los poderes latentes en el hombre. Es decir, que ese tercer objetivo es el que nos lleva a la unidad, porque es lo único que va a hacer que el progreso y perfección humano sean las que lo regeneren. Porque indudablemente que estamos degenerados en un nivel, vamos a decir, como si dijéramos, deprimente, crítico. Si los consideramos por separado, los tres objetivos, ¿no? Cada uno con su propio fin independiente, tal vez no contribuyan a cumplir el cometido de la sociedad teosófica. Probablemente es necesario que los miembros de la sociedad de todo el mundo se pregunten qué es lo que significan estos objetivos en términos de regeneración, de elevación de la mente humana, porque es la que está más degradada, o como se le quiera llamar. Porque aparte, los niveles mentales son los que arrastran la degeneración de los deseos. Los deseos en sí, claro, que mientras el ser humano no tenga una vida interior, van a estar atrayendo. Pero la mente es la que los va degenerando a cosas, vamos a decir, inconcebibles y totalmente incompatibles
con nuestro estado de evolución y con la ley de evolución en sí misma. Continúa Rada, la fraternidad universal, la realización de la mente en la que no hay prejuicios de ninguna clase. Realización mental sin prejuicios de ninguna clase. Ninguna barrera contra nada. Es la regeneración. Porque una conciencia así es completamente diferente de la conciencia ordinaria. ¿Qué hay alrededor nuestro? Prejuicios de todas clases. Separatividad de todas clases. Barreras entre seres humanos. Desde las, ¿cómo se llama? Las fronteras entre los países hasta las divisiones de barrios en las ciudades y de discriminaciones entre miembros de la misma familia. Como ya se ha dicho, tiene una cualidad religiosa, de religare, yendo a el significado etimológico de religión. Volver a ligar, volver a unir, porque ya estaba unido. Y en el fondo, en su esencia, todo sigue siendo uno. Pero nosotros no lo comprendemos. Y una inmensa mayoría de la humanidad lo niega a rajatabla. Porque los prejuicios la han llevado a esta ignorante, como si dijéramos, totalización o totalitarismo de esa división. No consideran que van a volver a nada. Se consideran de que ya, como dijéramos, surgieron separados todos. Y por tanto, no lo admiten como realización. La realización de la indivisibilidad de la existencia es el objetivo de la verdadera religión. La religión, si religa, lo religa todo. No religa a unos para dejar sueltos a los demás. Y ahora pone el título de este artículo que después se convirtió en un folleto, creo, algo así, de HPV. ¿Es la teosofía una religión? HPV dice que la religión per se, en sí misma, en lo que es verdadero de ella, es aquello que une a todos los hombres y a todos los seres en un todo. No es algo que divida. Luego hablar de la religión hinduista, cristiana, maometana, cualquiera de las budistas, etcétera, es ya un anatema, es una falsedad. Darle un nombre que se pare a lo que se llama una religión, que no es nada más que una organización procedente de una línea tradicional o de una fundación, de un fundador, de un instructor. Todo eso no es ni más ni menos que una falsedad. Es una interpretación errónea y no puede llamarse religión. Se tiene que llamar organización o grupo humano seguidores de un instructor. La religión es abstracta y ella es el volver a unir lo que aparentemente, mayávicamente, usando así la palabra de la India antigua, de Aryavarta,
no de los hindúes que también se sienten separados de los musulmanes, de este y del otro, que son seguidores también de un instructor, pues se sienten divididos, ya no es religión. Así pues, la experiencia de la unidad es una experiencia religiosa, es una nueva clase de percepción, una nueva cualidad de la mente, la de la unidad. Hermano, vamos a tenerlo que dejar en este punto y aparte. Vamos a continuar entonces en esta página 11, que continuaríamos el viernes, que creo que es 3 de febrero, 4 de febrero. En Esto es una maravilla. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así, en esta tarde del 28 de enero y noche para algunos de ustedes de 2022, dejamos en la página 11 para continuarlo el próximo viernes 4 de febrero en el párrafo esto es una maravilla. Hasta luego, hermanos, a los que podamos ver.